Mi nombre es Elena Rodríguez, una mujer de 32 años que ha trabajado duro toda su vida para demostrar su valía. Vengo de una familia tradicional donde mi hermano mayor, Carlos, siempre fue considerado el hijo perfecto. Yo, por otro lado, era vista como la oveja negra, la que tomó decisiones poco convencionales, que estudió arte en lugar de seguir el camino empresarial de mi padre. Mi padre, Joaquín Rodríguez, era un empresario respetado en nuestra ciudad. Fundó una próspera empresa de construcción hace más de 4 décadas, construyéndola desde cero con sudor y dedicación. Aunque siempre mostró orgullo por los logros de Carlos, para mí sus miradas estaban más llenas de decepción que de amor. Recuerdo claramente la última conversación que tuve con mi padre antes de su muerte. Fue en su lecho de hospital, 3 meses después de que le diagnosticaran cáncer de páncreas. Sus manos, antes fuertes y seguras, ahora temblaban mientras me sostenía la mano. Elena, me dijo con voz débil, sé que no siempre te he entendido, pero quiero que sepas que eres mi hija, y mereces tu lugar en esta familia. Esas palabras significaron todo para mí. Sin embargo, sabía que mi hermano Carlos pensaba diferente. Siempre me había menospreciado, considerándome una decepción para la familia. Cuando mi padre falleció, el ambiente familiar se tornó tenso. Carlos, como hijo mayor, asumió inmediatamente el control de la empresa familiar y comenzó a maniobrar para quitarme mi parte de la herencia. No tienes ninguna capacidad para manejar algo tan importante, me dijo durante la lectura del testamento. Mejor déjame todo a mí, y te daré una pequeña compensación. Lo que Carlos no sabía era que yo había estado preparando mi propio plan durante años. Mi aparente fracaso era solo una fachada, y estaba a punto de demostrarle que subestimar a su hermana sería el peor error de su vida. ¿Quieres que continúe con el desarrollo de la historia para la primera parte? Confirma y proporcionaré más detalles sobre cómo Elena comienza a implementar su estrategia. Mi plan comenzó a tomar forma poco a poco. Durante años, mientras Carlos me menospreciaba, yo había estado estudiando cada detalle del negocio familiar. Como artista, desarrollé una habilidad única para observar y analizar. Mi verdadero talento no estaba en crear obras, sino en comprender sistemas complejos. Mi formación en diseño me había enseñado algo fundamental: cada estructura tiene puntos débiles, y la empresa de mi padre no era una excepción. Mientras Carlos se jactaba de su supuesta brillantez empresarial, yo había estado recopilando información meticulosamente. Mis contactos en el mundo del arte me habían proporcionado conexiones inesperadas. Un amigo, abogado corporativo, me ayudó a entender los entresijos legales. Una antigua compañera de universidad, ahora auditora fiscal, me enseñó a rastrear movimientos financieros. Lo primero que descubrí fue un detalle que Carlos había pasado por alto. Mi padre había establecido un fideicomiso secreto años atrás, un documento que Carlos nunca encontró porque no conocía todos los detalles de los negocios de papá. El fideicomiso me otorgaba derechos específicos que Carlos desconocía, no solo una parte de la herencia, sino algo mucho más valioso: participaciones accionarias en proyectos estratégicos que mi padre había desarrollado en silencio. Cuando Carlos intentó transferir mis acciones, activé la primera parte de mi plan. Un equipo legal que había contratado discretamente comenzó a realizar una auditoría exhaustiva de todas las transacciones recientes de la empresa. Lo que encontramos fue sorprendente. Carlos había estado realizando movimientos financieros cuestionables, pequeños desvíos de fondos, contratos dudosos con proveedores cercanos a él, y una serie de decisiones que rozaban lo ilegal. Mi estrategia no era destruirlo, era exponerlo estratégicamente. Comencé reuniendo pruebas, documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos. Cada detalle fue meticulosamente recopilado y verificado. La familia no sabía que yo había estado preparándome durante años. Mi aparente desinterés por el negocio familiar era, en realidad, una elaborada estrategia de distracción. Un día, durante una reunión familiar donde Carlos esperaba humillarme públicamente, presenté mi verdadero arsenal. Documentos legales, informes de auditoría, pruebas irrefutables de sus maniobras poco éticas. No solo lo expuse ante nuestra familia, sino que preparé un informe detallado para las autoridades correspondientes. El golpe no podía ser más certero. Carlos, el hijo perfecto, el hermano que siempre me había menospreciado, comenzó a desmoronarse frente a todos. Sus esquemas financieros fueron desenmascarados. La empresa familiar, que él creía controlar completamente, comenzó a tambalearse. Las autoridades iniciaron una investigación que prometía ser larga y exhaustiva. Mi padre, desde donde quiera que estuviera, probablemente estaría sonriendo, no por la caída de Carlos, sino porque finalmente había demostrado que su fracasada hija tenía más inteligencia y estrategia de lo que cualquiera había imaginado. La herencia no era solo un patrimonio económico,
era un legado de integridad, de lucha, de no rendirse ante la adversidad. Y yo, Elena Rodríguez, había demostrado ser la verdadera heredera de ese legado. Las consecuencias de mi estrategia fueron inmediatas y devastadoras para Carlos. La investigación fiscal reveló una red compleja de irregularidades que habían estado ocultas durante años. No solo había malversado fondos de la empresa familiar, sino que también había establecido negocios paralelos utilizando recursos corporativos. Mi padre, quien siempre valoró la integridad por encima de todo, hubiera estado decepcionado con las acciones de Carlos. Cada documento que exponía era como una herida abierta en el legado familiar que mi padre había construido con tanto esfuerzo. La primera audiencia legal fue un punto de inflexión. Los abogados de Carlos intentaron presentarme como la hermana resentida, pero los documentos hablaban por sí mismos. Transferencias bancarias sospechosas, contratos manipulados, declaraciones fiscales alteradas, todo quedó expuesto bajo la luz implacable de la verdad. Mi estrategia no era simplemente destruir a Carlos. Era restaurar la dignidad del nombre Rodríguez, limpiar el legado de mi padre. Durante el proceso, descubrí detalles que ni siquiera Carlos conocía, proyectos secretos que mi padre había iniciado, inversiones estratégicas que habían permanecido ocultas. Cada documento era una pieza de un rompecabezas más grande que revelaba la verdadera visión empresarial de mi padre. La familia quedó dividida. Algunos familiares apoyaban a Carlos, ciegos ante la evidencia. Otros, los más honestos, comenzaron a comprender la complejidad de la situación. Mi madre, quien había permanecido en silencio durante años, me llamó una noche. Su voz temblaba de una manera que nunca antes había escuchado. Elena, me dijo, tu padre siempre supo que eras especial. Nunca dudó de tu inteligencia. Solo temía que no encontraras tu camino. Esas palabras significaron más que cualquier herencia material. Eran el verdadero regalo que mi padre me había dejado, la confianza en mí misma. La empresa familiar no desapareció. Gracias a mi intervención y a los contactos que había cultivado discretamente, logré reestructurar la compañía, no como un acto de venganza, sino como un homenaje al trabajo de mi padre. Carlos fue removido de toda posición directiva. Las autoridades iniciaron un proceso legal que prometía ser largo y complejo. Su reputación quedó destruida, no por mi acción directa, sino por sus propias acciones indebidas. Lo más irónico era que mi formación artística había sido mi mayor herramienta. La capacidad de observar, analizar y comprender sistemas complejos me había permitido desentrañar un esquema que había permanecido oculto durante años. Un año después, la empresa Rodríguez no solo se había recuperado, sino que había comenzado una nueva etapa. Implementé políticas de transparencia, inversión en talento joven y un compromiso real con la ética empresarial. Mi padre, quien una vez me consideró una decepción, ahora sería el primero en sentir orgullo de ver cómo había transformado un potencial escándalo en una oportunidad de renovación. La herencia no era solo un patrimonio económico, era un legado de integridad, de lucha, de no rendirse ante la adversidad. Y yo, Elena Rodríguez, había demostrado ser la verdadera heredera de ese legado. La historia de los Rodríguez no comenzó con la muerte de mi padre, sino mucho antes, en las calles estrechas de un pequeño pueblo en las afueras de Guadalajara. Nuestra familia era un microcosmos de ambiciones, secretos y expectativas encontradas que se habían gestado durante generaciones. Mi abuelo, Manuel Rodríguez, era un albañil que soñaba con algo más que las paredes que construía día tras día. Cada ladrillo que colocaba era un paso hacia un futuro que él nunca experimentaría, pero que intuía vendría para sus hijos. Mi padre, Joaquín, fue el primero en romper el ciclo de trabajo manual, transformando esos sueños en una realidad empresarial. Recuerdo las historias que mi padre solía contarme sobre los primeros años de su empresa. No eran relatos de gloria instantánea, sino de persistencia. Comenzó con una camioneta vieja, algunas herramientas prestadas y un crédito que parecía una sentencia más que una oportunidad. Los primeros 5 años fueron una lucha constante contra la quiebra, contra los prejuicios de un sistema que desconfiaba de los emprendedores sin apellidos reconocidos. Carlos, mi hermano mayor, absorbió esa narrativa de lucha como una lección de combatividad. Para él, el éxito era una ecuación matemática, trabajo duro más obediencia estricta. Yo, por el contrario, vi en la historia de mi padre algo más profundo, la capacidad de reimaginar los límites, de crear algo nuevo desde la nada. Nuestra crianza fue un experimento de contrastes. Carlos era el hijo predilecto, el primogénito destinado a continuar el legado familiar. Sus calificaciones eran impecables, sus decisiones predecibles. Estudiaba administración de empresas con la misma meticulosidad con la que mi padre contabilizaba sus primeros ingresos. Yo era diferente. Mi madre, Lucía, una mujer de espíritu artístico contenido,
Me miraba con una mezcla de comprensión y preocupación. Mientras Carlos seguía el camino trazado, yo exploraba los márgenes, cuestionando constantemente lo establecido. Mi decisión de estudiar arte no fue una rebeldía, sino una vocación. Veía en cada línea, en cada color, en cada espacio en blanco, una forma de narrar historias más complejas que cualquier balance contable. Carlos me consideraba una pérdida de potencial familiar. Mi padre oscilaba entre la decepción y una curiosidad contenida. Lo que ninguno de ellos comprendía era que mi formación artística me estaba proporcionando herramientas mucho más sofisticadas que cualquier curso de administración. Aprendí a observar los matices, a comprender sistemas complejos, a detectar lo que otros pasaban por alto. Mientras Carlos se jactaba de sus logros corporativos, yo construía una red de contactos que él jamás imaginaría útil. Mis amigos del mundo del arte resultaron ser abogados, auditores, periodistas de investigación. Cada conversación, cada encuentro, era una pieza de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Mi padre, en sus últimos años, comenzó a mostrar signos de una sabiduría que iba más allá de lo evidente. Pequeñas conversaciones, miradas cómplices, me hicieron comprender que algo más grande estaba sucediendo en el trasfondo de nuestra historia familiar. El fideicomiso secreto no fue casualidad. Era una prueba de que mi padre había visto en mí algo que Carlos nunca podría comprender: la capacidad de adaptación, de transformación. La exposición de Carlos no fue un acto de venganza, sino de restauración. Cada documento, cada registro que presenté era un testimonio de la importancia de la integridad sobre la ambición ciega. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que iba más allá de simples malversaciones. Carlos había convertido la empresa familiar en su feudo personal, utilizando recursos corporativos como si fueran de su propiedad exclusiva, contratos manipulados, declaraciones fiscales alteradas, desvío de fondos, todo quedó expuesto. La batalla legal no fue solo contra mi hermano, sino contra un sistema que históricamente había permitido este tipo de prácticas. Cada documento que presentaba era un golpe no solo a Carlos, sino a una cultura empresarial corrupta. Transformar la empresa familiar no fue una tarea sencilla. Requirió más que conocimientos administrativos, necesité de creatividad, de una visión que combinara el rigor empresarial con un sentido de responsabilidad social. Implementé programas de transparencia que iban más allá de las obligaciones legales. Creamos un consejo asesor independiente, establecimos canales de denuncia efectivos, invertimos en capacitación para jóvenes profesionales de orígenes diversos. Mi madre, testigo silencioso de décadas de dinámicas familiares complejas, fue mi principal apoyo. En conversaciones largas y profundas, comprendimos que el verdadero legado de mi padre no era una empresa, sino un conjunto de valores. Carlos pagó el precio de su ambición desmedida, enfrentó procesos legales que destruyeron su reputación profesional. La familia quedó fracturada, pero no destruida. Lo que comenzó como una lucha por mi herencia se transformó en algo mucho más profundo, una oportunidad de reimaginar lo que significa el éxito, la integridad, el verdadero significado de un legado familiar. Hoy, cuando observo la empresa Rodríguez, no veo un simple negocio de construcción, veo el resultado de generaciones de sueños, de luchas, de la capacidad de levantarse después de cada caída. Mi padre, quien una vez me consideró una artista sin rumbo, ahora sería el primero en comprender que el arte más complejo que podemos crear es el de reinventarnos continuamente. Soy Elena Rodríguez, no soy la heredera que todos esperaban, soy la heredera que la vida necesitaba.